A mí me compraron una Piwi 50, una Honda Piwi 50, y empecé a rodar motos. Y mi papá en ese momento era manager de 2 pilotos venezolanos Dijiste, le "Es mi dije, momento". ¿por qué no podemos sacarle el motor a ese carro? Lo uso yo. No, que tú estás loco, ¿qué tal? Lo convencí. Y nos quedamos hasta las 12:30, 1 de la mañana. Y en esta vez fue al revés. No estaba en las mejores condiciones físicas porque venía de recuperarme una lesión de una operación de rodillas. Entrenar se había vuelto muy complicado, pero mentalmente llegué muy fuerte y muy confiando en mí y en mi capacidad. Y yo creo que eso fue lo que marcó la diferencia, ¿no? La confianza. Más que todo es presentado por Fly Venezuela, tecnología sin límites, alimentos Michachá. XC2, simplifica tu forma de vestir. Agua Los Alpes, hidrátate con entusiasmo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Randy Alvarado, estamos acá en Más que Todo en un nuevo episodio, una nueva oportunidad de seguir conociendo, haciendo vitrina, y en esta oportunidad vamos a conversar sobre el deporte en altas velocidades. Para nosotros es un gustazo tener aquí en este episodio a nada más y nada menos que a Rodolfo Espí González, un piloto que ha representado a Venezuela durante muchísimos años, que ha hecho vida, levantado la bandera de Venezuela en alto en las mejores y más importantes pistas en el mundo. Y bueno, no vamos a hablar más de eso, sino conocer a Rodolfo. Gracias, bro, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias, Más que Randy. todo. Rodolfo, comencemos esto con un elevator speech. ¿Quién es Rodolfo Espí González? Bueno, realmente, primero que nada, gracias. Soy un atleta, un deportista que ha estado desde los 5 años vinculado pues, al mundo del motor. Yo nací pues, con la pasión del automovilismo en mi sangre. Mi padre, antes que yo era piloto, fue manager de pilotos. Introdujo una categoría acá en los años finales, a principios de los 90, llamada la Fórmula 2000, Fórmula Ford 2000. Y el paso natural para mi vida era ser piloto. En ningún momento fue como que dije, esto es lo que yo quiero ser, sino que se dio de manera natural. He representado a Venezuela en Europa durante muchísimos años. Soy una persona constante, resiliente. Y bueno, que todavía sigue, a pesar de muchos años, viviendo la pasión por el automovilismo, que sigue siendo competitivo, determinado. Y bueno, al final el tiempo pues me ha dado un poco la razón en ese sentido. Qué bueno y qué interesante que el tema del automovilismo no llegó en un momento particular, sino que viene en el ADN, ya Sí. viene porque así como tu papá, sé que en el entorno familiar todos han ido con esa fibra de la velocidad, pero tú has sido quien ha representado, digamos, ha capitalizado todo ese ADN, es decir, yo soy el que me va a montar en la pista, y que no va solo de un tema de un atleta de alto rendimiento, sino que ha ido con un tema de disciplina, ha ido con un tema de aprendizaje, ha ido con un tema de esencia, de mucho más allá de solo conducir un auto. Has tenido todo un recorrido en pleno que hoy por hoy puede ser un referente no solo en el volante, sino desde un comentario, desde un análisis, y eso te lo deja básicamente la experiencia. ¿Comenzaste a los 8 años? Yo comencé a los 5 años. A los 5 años. A los 5 años, pero antes de comenzar en karting yo había comenzado en las motos. A mí me gustaban más las motos. Entonces, a mí me compraron una Piwi 50, una Honda Piwi 50, y empecé a rodar motos. Y mi papá en ese momento era manager de 2 pilotos venezolanos, de Miguel Calandrielo y Bernardo Avent. Y yo tengo el recuerdo de ir a la pista de Turagua de muy chiquito, de 4 o de 5 años de edad. Y mientras ellos rodaban pues, en pista, yo rodaba en mi motico por los pits. Sí, de hecho, en una oportunidad, cuando ya estaba aburrido de rodar en los pits, agarré la moto y me metí en pista. Y en ese momento estaba José Barresi, que era piloto mundialista del Campeonato Mundial de Motociclismo en 250. Estaba rodando Miguel Calandrielo y Bernardo. Yo me acuerdo que me pasaban por fuera, yo iba muy lento en mi moto y yo ni me inmutaba. Entonces yo ahí, pues la sensación yo creo que esa fue la primera vez que sentí la sensación de estar en una pista, y me encantó y ver a 2 pilotos como ellos adelantarme, pues, y que yo ni me inmuté, pues ya ahí me di cuenta que yo servía para esto, ¿no? Pero lamentablemente tuve una fractura de clavícula. Estaba tratando de hacer piruetas en la moto en ese momento en el estacionamiento de Turagua,
las plazas de estacionamiento estaban divididas como por unos muros. Entonces yo pasaba por encima de los muros tratando de saltar con la moto y en una oportunidad pues como que pasé muy rápido y me caí y la clavícula cayó sobre un muro, fractura. ¿Qué edad Entonces, tenías? 5 años. Y entonces ahí me vendieron la moto y empecé con el karting. Y pues el karting me gustó muchísimo. No me gustaba tanto como la moto, recuerdo al principio, pero le fui agarrando el gusto. Y yo me acuerdo que en el primer día de entreno estaba posteriormente habría sido mi mecánico, Camilo Santos. Él tenía 11 años de edad en ese momento, yo tenía 5. Estaba mi primo Alan y yo empecé siendo el más lento y al final del día terminé siendo el más rápido. Y a raíz de eso pues comenzamos con el karting. Luego mi primera carrera en Europa fue a los 10 años en Inglaterra. Y fue cuando salí a Europa por primera vez a competir. Tu primer recorrido. Sí, bueno, ahí me encontré con pilotos como Hamilton, Paul Di Resta, Chris Rogers, Ben Hanley, Mike Conway. Pilotos que hoy en día son profesionales. Mike Conway corre en el Mundial de Resistencia, Ben Hanley también. Paul Di Resta, piloto profesional de Mercedes, ya lleva años corriendo con Mercedes. Hamilton, bueno, 7 veces campeón del mundo, debatiblemente 8 veces campeón del mundo. El padre de Hamilton fue mecánico mío. En una oportunidad. Hamilton comió arepas. Nosotros íbamos a las carreras en una caravana chiquitica. Y claro, el desayuno típico de nosotros era arepa. Yo desayunaba arepa cada fin de semana de carrera. Y pues al padre de Hamilton, al ser mecánico mío, estamos como que trabajando en la misma carpa. Y mi madre, pues como buena venezolana, claro, no nos hace la comida nosotros y los deja a ellos sin comida, sino que les ofreció. Venezolano. Y comió arepas, ¿no? Y me recuerdo que después de verse la comida estaba muy pesado, está muy pesado. pero sí, fueron anécdotas bonitas. Me acuerdo una vez también que Hamilton se subió en mi kart. Estábamos practicando en un circuito en las afueras de Londres llamado Rye House. Y fue la primera vez que el papá de Hamilton me estaba de mecánico. Y yo pensaba, wow, o sea, Hamilton está ganando todo ahorita en karting y si su papá es mecánico mío, yo evidentemente voy a ganar todo. El papá de Hamilton era terrible como mecánico, era muy malo. Y ahí es un poco la magia de Lewis. Lewis era como que lo hacía ver muy bien al papá. Entonces el papá me estaba diciendo que yo estaba manejando muy mal, que no estaba empujando lo suficiente y yo estaba indignado porque el mecánico venezolano es muy consentidor. Bueno, vamos a ajustar esto hasta que te logran poner el kart a tu gusto para que tú vayas rápido. Y entonces le dijo, Luis, súbete en el carro de Rodolfo. Se subió y fue 3 décimas más rápido que yo en un solo golpe. Entonces yo estaba molesto. Frustrado. Y entonces se baja Luis y dice, bueno, empuja más en la frenada, tal, me subo, pum, y hago el mismo tiempo. Se vuelve a subir él, pum, 3 décimas más rápido. Y al final del día quedé como a 2 décimas de él. Después estuvimos así a lo largo del día y al final del día lanzó un vueltazo que yo quedé a 2 décimas. Pero recuerdo irme a casa con la sensación de estar insatisfecho y molesto. Y posteriormente, pues quien habría manejado mi carro se convertiría 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1. Qué bonito, estuve a ¿no? 2 décimas de él, sí. Y las buenas anécdotas. Sí, ¿No recuerdas? sí, ¿Han mantenido contacto en algún momento? Nos vemos en la pista cuando he ido a una carrera de Fórmula 1. Me ve y me saluda y me pregunta por mi familia, mi papá, mi mamá. Qué cool. Sí, el papá también, bonito. El hermano. Hay una bonita... no es una relación de amistad, pero de respeto y de anécdotas vividas. Qué bonito, mi Rodolfo. Así como me comentas eso, me parece no solo interesante, sino que no lo conocía, como probablemente muchísimo no lo saben. Para mí no solo es un orgullo, sino que es grato todo lo que has hecho en el automovilismo a nivel mundial representando a Venezuela. Pero hay unas realidades, como todos las vivimos en muchos mercados, muchos segmentos, de personas, sobre todo jóvenes, que conocen a Rodolfo Speedy González, pero no tienen la cara y no tienen ese know-how. Sí. Y siempre le da esa sensación de saber, ya sé que corrió a los 5 años, que es una buena oportunidad, de que me gusta el automovilismo. Dentro del parte de tu recorrido, esos momentos picos de éxito, porque más allá de la constancia, ¿qué fue lo que te fue motivando a decir, esto es lo mío? Porque, digamos, a los 5 años tienes ese tema de la adrenalina, ese diferenciador que cualquier niño no tiene, desde manejar una moto hasta tener la voluntad, porque no es un tema sencillo. Hay niños que tienen 14, 15 años y hasta le da miedo manejar bicicleta. Sí. ¿Cómo Rodolfo se sintió en ese momento en llegar ahí y decir, esto es lo mío?
y sin darse cuenta, porque al final eras un niño inocente y tenías una corresponsabilidad importante que estabas representando no solo a tu papá, no solo a tu familia, sino a tu país, y que entre todo este recorrido fuiste creciendo con un proyecto bastante importante porque ya el nivel de competencia era más exigente. Y yo me atrevo a decir que tú eras inocente dentro de todo porque estabas corriendo, estabas participando, estabas disfrutando lo que hacías, pero detrás tenías un peso importante. Sí, siempre tuve mucha presión. Siempre yo creo que desde pequeño aprendí a vivir con presión. Yo tuve la suerte de darme cuenta muy temprano que lo que quería hacer era piloto. De hecho, a mí me metieron en natación, no me gustó. Me metieron en fútbol, no me gustó. Me metieron en béisbol. No me gustó, bueno, el béisbol me gustaba, pero el tema es que me ponían a jugar en field. Claro, 7, 8 años de edad, ¿quién carajo batea al fondo? Entonces lo que pasaba era toda una tarde jugando ahí con en la una cancha de Montalbán viendo los pajaritos, ¿sabes? Y cuando bateaban una pelota, ni me enteraba porque estaba ya tan distraído, ¿sabes? Coño, mira, la pelota está por ahí. Entonces, yo probé distintos deportes y nada me gustó, o sea, yo tuve la suerte de que para mí fue algo muy natural. Siempre tuve habilidad para esas cosas. De hecho, yo aprendí a montar bicicleta sin rueditas con 3, 4 años de edad. Me enseñó mi papá. O sea, me empujó en la bicicleta. Primero le quitó una ruedita, después le quitó la otra, me empujó. Dale y me caí 3 veces y seguí. Aprendí a andar en moto con 4 años. Me subí a un carro y manejaba. A los 7 años de edad, mi papá me llevaba al Poliedro de Caracas en el Ford Festiva de mi mamá. No, que vamos a comprar pan, nos íbamos al Poliedro y ya yo manejaba sincrónico con 7 años. O sea, para mí era súper natural esto. Yo nunca dije, esto es lo que quiero hacer porque ya yo sabía. O sea, yo desde que tenía 2, 3 años de edad, yo me ponía el casco de mi papá, tenía una motico de juguete, un carro de juguete, las medias las usaba ya estaba marcado, esto es lo mío. Sí, yo nací con eso. Yo no es que tuve una epifanía y que no, quiero ser piloto. Yo ya sabía. Yo creo que desde el vientre de mi mamá yo sabía que quería ser piloto. Tuve esa suerte. ¿Cuál fue tu primer y nací premio con esa habilidad de reconocimiento o valor? ¿Cómo? Que recuerdas tu primer premio, tu primer reconocimiento. Yo creo que fue el año 2006 cuando... Bueno, no, de hecho el primer premio fue aquí en el año 2000, que es subcampeón británico de karting en la categoría junior. Ese año luché el campeonato muy duro contra Paul Di Resta, que posteriormente llegaría a la Fórmula 1. Estuvo 4 o 5 años en Fórmula 1. Piloto profesional ahorita con Mercedes, corre en el Europeo de Resistencia. Y luchamos el título, llegamos hasta la última carrera y yo pierdo esa carrera porque su compañero de equipo me sacó de pista. Wow. Me saca de pista y pierdo el campeonato. O sea, no es que lo perdí, no tuve la oportunidad de ir Pero estabas en los números. Sí, de luchar por el título, me sacaron en la primera vuelta de la última carrera, pero estábamos separados por un punto. Entonces, ese año quedé atleta del año acá. Y creo que de hecho ese año Miguel Cabrera, como había sido atleta del año profesional, yo fui amateur. Y fui premio IMCA aquí en Venezuela. Pero yo creo que el mayor reconocimiento llega en 2006 cuando gané la Fórmula 3 británica, categoría National. Y tuve de 18 carreras, creo que tuvimos 12 victorias y 14 podiums de 18 carreras. Importante. Todavía mantengo récord de pista en Donington Park. No, en Oulton Park. O lo tuve hasta hace 3 o 4 años, porque los carros evidentemente han mejorado mucho, pero tengo un récord de pista vigente por casi 10, 15 años. Y yo creo que ese año fue como que uno de los años más exitosos de mi carrera deportiva. Ese año comenzamos a tener contactos con equipos de Fórmula 1, con Red Bull, con Spiker en su momento. Spiker venía de ese Jordan, con Toro Rosso empezamos como que a despertar un poco. A meter en las ligas grandes. Sí, a despertar un poco la curiosidad. Y ahí comenzó, obviamente, ya estabas en tu mejor momento, tuviste recorrido en pistas continuas, que tuvo representación de Venezuela muy continua, porque entre todo tuviste un momento de pico donde te disparaste ya como que todo ese desarrollo que venías preparando, comenzó el antes y el después de Rodolfo. Sí, porque hasta ese momento había sido todo muy cuesta arriba, muy complicado. Entonces yo recuerdo que, bueno, yo trabajé en Inglaterra en un restaurante lavando platos y cocinero y ayudante de cocina y haciendo de todo para lograr ahorrar para mi primera carrera. Yo recuerdo aquí el paro petrolero,
que Venezuela estaba en crisis, estaba todo el mundo quebrado. Mi carrera deportiva estaba en un stand-by. Yo tenía 2 años sin correr. Wow. En 2001 no corrí y 2002 no había corrido y 2003 estábamos ahí que si corríamos o no. Y yo me acuerdo que yo, pues de todo lo que yo estaba ahorrando, pues logré hablar con un equipo en Fórmula Ford, yo con 16, 17 años de edad. Y creo que ahorré en ese momento 2.000, 3.000 libras esterlinas. Nosotros teníamos ya el carro que se había comprado antes y teníamos una tremenda deuda por el carro porque se compró justo antes del paro, pero el carro estaba ahí. Todo afectó. Y entonces yo ahorré como para comprar los neumáticos, pagar la inscripción, pagarle un mecánico al equipo y tal. Y fuimos a correr. Y en la primera práctica fundimos el motor. Y entonces, claro, tú te imaginas, el mundo se me vino Cuesta encima. arriba. Y yo no sé cómo hice, yo convencí al dueño del equipo, nos volvimos al garaje y tenía otro carro ahí de otro piloto que no estaba haciendo la carrera ese fin de semana. Dijiste, Y es le mi dije, momento. ¿por qué no podemos sacarle el motor a ese carro? Lo uso yo. No, que tú estás loco, ¿qué tal? Lo convencí. Y nos quedamos hasta las 12:30, 1 de la mañana, que yo en mi vida había tocado una tuerca de un Fórmula. O sea, siempre había sido mi propio mecánico en karting, y pero un Fórmula jamás. Lo ayudé a desmontar un motor, sacamos el motor de mi carro, montamos el otro motor de mi carro, nos presentamos el día siguiente, hicimos una práctica de media hora bien, clasifiqué sexto para la primera carrera y luego clasifiqué en la pole para la segunda carrera. Terminé ganando las 2 carreras. Y la confianza, porque después de ese riesgo fue... Sí, y ese fin de semana la revista Autosport tenía lo que se llama el piloto de la semana. Montoya venía de ganar en Fórmula 1, tener un podio, no me acuerdo, o había ganado. Me pusieron piloto de la semana, Rodolfo González. Pero lo que te quiero decir que, volviendo a tu pregunta, hasta ese momento todo hacía muy cuesta arriba y era, podemos correr, podemos tal, o sea, Sí, pues literal lo estabas haciendo a pulmón. a y en pulmón, condición de que trabajando con las todavía no tenías, uñas, claro, con muy poco apoyo. y bueno, y en el automovilismo es indispensable, el apoyo desde el patrocinio, todo, porque al final es un deporte que es como la velocidad, así como es de adrenalina y de alto rendimiento, detrás también hay un compromiso de que un carro con un motor fundido no hay manera, no es un par de zapatos que vas y buscas y dices, bueno, me pongo otros y corro. Sí. Como que te digan, te presto un carro y no tiene tu configuración, no tiene tus características, y probablemente puedes tener las mejores condiciones, pero no está. Y es vital, bueno, y eso se mantiene hoy por hoy. Hoy puedes tener 10.000 oportunidades de correr, pero es necesario el apoyo, el impulso, el patrocinio de las marcas, porque eso es lo que hace vida a que tú puedas tener ese confort de decir, aquí vamos con todo. Sí, totalmente. O sea, es que al final esto es un deporte donde alguien siempre termina pagando la cuenta, ¿no? Alguien tiene que pagar la cuenta, bien seas piloto profesional, o sea, es un piloto que trae sponsor. Y en ese momento para mí fue muy cuesta arriba, pero sí recuerdo que después de que ganamos la Fórmula 3 británica, las puertas se abrieron un poco más. Tuvimos el apoyo de Movistar, Telefónica Movistar, conseguido en Europa. Corrí la Fórmula 3 británica, la Fórmula 3 europea, perdón. Luego corrí la Fórmula 3000. En la Fórmula 3000 tuve una tremenda temporada. Llegué de quinto o cuarto en el campeonato, pero tuve 4 retiros por problemas del auto. Pero ese año gané 2 carreras, tuve 6 podiums. Tuviste buena posición. Sí, y bueno, realmente mi historia siempre fue así. Siempre fui subestimado. Porque como nosotros no tenemos los recursos, bueno, ellos van a correr karting y harán unas carreras en Europa y después no avanzarán. Bueno, entonces voy a Europa, corro, bueno, está corriendo ahí, pero eso no tiene patrocinio para ir a los fórmulas, ese se va a quedar ahí y tal. Llega a los fórmulas. Bueno, hará una carrera acá. Lo logré. Avancé. Bueno, se retiró, no va a volver a correr. Corrí, tuve 8 años retirado, corrí y gané mi primera carrera en mi regreso al automovilismo, que no sé, aquí en este país hay muchos periodistas, ¿no? Yo los invito a que se tomen la tarea de averiguar cuántos deportistas en la historia, deportistas profesionales en la historia de cualquier deporte han estado 8 años retirados y hayan vuelto triunfando en su primera competencia. Fíjate que ahorita iba con una pregunta acerca de eso. Para ti los medios, digamos, tradicionales en general, han sido fundamentales. ¿Has contado con ese impulso? ¿Han sido necesarios para ti en el desarrollo de carrera? Sí, totalmente. O sea, en su momento yo creo que el apoyo de la prensa fue fundamental, sobre todo la prensa escrita, de los noticieros, antes de las redes sociales. Fueron los que
pusieron mi nombre ahí en la palestra para que me conocieran los sponsors, para que supieran mi historia, para que pudieran apoyarnos y por supuesto siempre voy a estar agradecido con ellos. Pero como dentro de todo, en el momento en que no está ese espacio donde siempre se le está dando contenido, hay momentos de valor importante en que se perdió un Rodolfo y su bandera llegó que después de 8 años de retiro lo logré y dio muestra de decir dónde estabas metido, que creo que es algo súper importante no solo en el tema de constancia, sino a nivel profesional. A mí me deja mucho tanto de tu carrera y desarrollo, sino como tu pauta, tu objetivo, que es algo de vida, es algo de lucha de día a día, que no es que estabas en un retiro, es que sencillamente no estabas activo corriendo, pero siempre tuviste condiciones, siempre tuviste entrenamiento, porque hay muchísimos deportistas de que se pierden y cuando aparecen, mira, de un basquetbolista que no puede agarrar un balón porque ya no tiene condición física, hasta un pelotero que se retira un par de años y cuando vuelve ni siquiera ve la pelota porque está ciego, y tú después de durante tantos años retomaste la pista y la retomaste en victoria. Sí, totalmente. Es una historia muy bonita y yo la recuerdo siempre con la película esta del pianista, es una de mis películas favoritas. Claro. El pianista está en la Segunda Guerra Mundial, lleva 5 años, perdió toda su familia en el Holocausto y lleva 5 años escondiéndose de los nazis, de un sitio a otro, ¿no? Sobreviviendo, sin comida, prácticamente indigente, flaco, barba hasta acá, ropa vieja. Y hay una escena muy bonita donde él está escondido en una casa y llega un soldado nazi y le pregunta ¿quién eres? ¿Eres judío? Tal, ¿sí? Y le dice soy pianista. Y no tenía pinta de ser pianista, ¿no? Entonces le dice tú eres pianista, no, toca el piano. Entonces esa escena donde a mí me pega mucho eso, donde empieza a tocar el piano y salen las notas torpes, un poco torpes. Y de repente empieza a fluir, sale una melodía espectacular. Para mí fue eso. Yo dejé de correr porque yo me decepcioné mucho del deporte. Yo en 2015 había tenido lo que considero una buena temporada en la IndyCar, a pesar de no haber hecho toda la temporada. Hice 5 o 6 carreras con el equipo de Dale Coyne. Estuve luchando constantemente entre los 10 primeros, tomando en cuenta que tenía 3 años sin hacer una temporada. Que yo siempre he sido así, que estoy un año tratando de correr, vuelvo y ¡pum! Retomo. Pero fue muy duro porque el nivel ese año la IndyCar era muy, muy alto. Estaba Montoya, estaba Castro Neves, Tony Kanaan, Joseph Newgarden, estaban una locura el nivel. Y estar constantemente bajo las condiciones en las que yo estaba peleando los 10 primeros, a mí me llenó mucho de ilusión que al año siguiente podría tener un asiento, ¿no? Y terminamos el año, Dale Coyne me dice, mira, tenemos que terminar esta carrera en los 10 primeros para cobrar el dinero del patrocinio de la televisión. Eran casi $3 millones. Wow. Luché, hice de todo, mantuve a Montoya atrás, a esto, el otro, o sea, fue una carrera loca. La última carrera de la temporada fue en Sonoma y llegamos en 9º. Y el equipo cobró el dinero. Entonces esa carrera Dale Coyne me dice, cuento contigo para el año que viene, vamos a trabajar, te voy a pagar algo para que corras para mí, buenísimo. Y llega enero y me entero por la prensa que habían contratado a otro piloto. Wow. Yo lo llamo y lo confronto y le digo, me habías dicho que iba a contar contigo, ¿qué tal? Lo que pasa es que este piloto quizás es 2, 3 décimas o 4 décimas más lento que tú, pero tiene 6 millones de razones por las cuales le di el asiento. Pues eso me pegó muchísimo. Claro, te movió. Me decepcioné, me deprimí y posterior a eso, a lo largo del año se me desarrolló un tumor en el oído interno con esta toma que va destrozando prácticamente los huesitos del equilibrio y de la audición. Wow. Claro, y yo estaba viviendo mareado y me tuve que operar. Fue un desastre. Y yo dije, bueno, se unió todo para dejar de correr, dejé de correr. Pero ya en el año 2022, 2023, donde ya después de los 35 años, estás más cerca de los 40 que en los 30, dije, bueno, o sea, es que yo estaba viviendo amargado, te digo la verdad. Yo dije, yo necesito intentar volver a competir porque es que si no lo intento... la esencia de tu vida. Sí, era mi razón de ser. Sin el automovilismo y sin el deporte estaba totalmente perdido. Y yo dije, bueno, voy a intentar correr, no sé cómo. Empecé a llamar a un montón de equipos, empecé a ir a carreras y tal. Y fue un equipo, después de tanto insistir, que me dio la oportunidad.
Y cuando yo salgo en pista ese fin de semana, yo no estaba preocupado si tenía un poco de sobrepeso o si tenía tantos años sin correr. Yo estaba preocupado por causar una buena impresión para terminar el año. Y gané mi primera carrera en lluvia. Eso fue... Era tu retorno y básicamente Exacto. querías hacerlo bien, demostrarte y creo que no demostrar a los demás. Y nada ganamos, más demostrarte a ti de que era y lo en que Silverstone, que es un circuito maravilloso para mí, que es un circuito histórico. En Silverstone me coroné campeón de la Fórmula 3, hice mi primera pole en Fórmula 3, tuve buenos resultados en Fórmula 3000. En Fórmula 1 fui muy rápido cuando probé en Fórmula 1 y haber ganado ahí para mí fue un éxito. Sí, no, eso fue en 2022. 2023. 2023. Sí. Bueno, y a partir de 2023 comenzaron a surgir cosas como el aire, como velocidad y mucho más, pero de esto y más vamos a contar en la próxima parte. Yo soy Randy Alvarado y aquí estamos con Rodolfo Speedy González. Más que todo es presentado por XC2. Simplifica tu forma de vestir. Y aquí estamos de vuelta con Rodolfo Speedy González, conociendo un poco su desarrollo, el recorrido en la carrera, los antes y después, porque ha tenido algunos puntos diferenciadores donde no solo se ha demostrado de que desde persona lo importante que es la constancia, el creer en uno, el propósito de vida de cuando uno tiene su ADN, algo de valor y dices esto es lo mío y no lo puedes abandonar. Y tuvo ese antes y después, como lo conversábamos, después que tuvo un proceso de salud complicado, se entendió. Para mí es súper de valor ese retorno, como demostraste, más allá de que quien lo viera, a ti mismo en decir, lo pude, esto es lo mío, retornar y lograr. Y me gustaría incluso, más allá de lo que nos comentabas de ese retorno y llegar, donde Rodolfo creo que se demostró a sí mismo de que no, esto es lo mío y con esto puedo y sigo. ¿Por qué? Bueno, porque yo he visto a Rodolfo en etapas y en procesos que yo no sé si estaban dentro de sus planes, volando. Sí, totalmente. O sea, que ya manejo moto, ya tengo carro, sí. ya corrí karting y coño, pero yo todavía puedo algo más. El tema es que te das cuenta, la vida durante todo ese tiempo te das cuenta de lo corto que es la vida, ¿no? Y lo duro que es. Y yo creo que mentalmente salí mucho más fortalecido de toda esta situación. Y yo atravesé un proceso de reencontrarme. Esos años que estuve retirado fueron años muy difíciles para mí. Tuve problemas de todo tipo. Y bueno, fui lidiando con cada situación y saliendo más fortalecido. No solo eso, tuve problemas, lesiones, problemas personales de todo tipo. Y cuando yo finalmente decido correr, yo me di cuenta que en el pasado, a pesar de estar muy bien físicamente y profesional y tal, me faltaba quizás más confianza en mí mismo como piloto y más fortaleza mental. Y en esta vez fue al revés. No estaba en las mejores condiciones físicas porque venía de recuperarme una lesión de una operación de rodillas. Entrenar se había vuelto muy complicado, pero mentalmente llegué muy fuerte y muy confiando en mí y en mi capacidad. Y yo creo que eso fue lo que marcó la diferencia, ¿no? La confianza y el creer y la determinación de decir, bueno, por algo estoy acá, no me importa lo demás y voy a ir para adelante. Y es como que al carajo todo. Y o sea, yo vengo aquí por lo mío. Y así fue. Y cada vez que me subo a un carro de carrera estoy 100% confiado de que puedo hacer un gran trabajo, ¿no? Y lo de piloto fue porque, bueno, tanto rogarle a Dios y pedirle a Dios que me diera sobre todo un propósito y que despertara en mí nuevas pasiones. La aviación llegó a mí por casualidad porque un sponsor que tengo en la actualidad, que tiene negocios de turbinas de avión y overhaul de motores y todas esas cosas de Estados Unidos, me regaló unas horas de vuelo cuando lo fui a visitar en Boston y me enganché, pero a mí ya me venían gustando los aviones, ya yo había hecho alguna hora de vuelo cuando era mucho más joven y decidí, bueno, vamos a hacer todo esto antes de cumplir los 40 quiero establecer nuevamente mi carrera deportiva, sacar mi licencia de piloto de avión. Me encantan los aviones, me encanta volar. No sé si continúe con la licencia comercial o no, o lo deje así como hobby. Pero la idea es como
Como a mí me gusta mucho las finanzas, yo intento buscar la forma de rentabilizar mis hobbies. Entonces probablemente busque la forma de rentabilizar la aviación para divertirme y que también De una manera u otra. de una manera u otra rentabilizarlo. Mira, algo Y interesante se me da porque, muy bien, se me da. ¿sabes? porque lo sé para esas personas que dicen, bueno, pero ¿qué ha hecho Rodolfo más allá del deporte en lo personal de qué ha vivido? ¿Qué ha hecho en todo ese espacio, en este tiempo? Yo sé que eres un crack en un tema de finanzas, en un tema de que estás dedicado a muchos mercados, que eres un genio. Y de una u otra manera, me gustaría que cuentes un poco de que más allá, y en general en el deporte, de que uno cuando quieres y tienes proyección y preparación, puedes no solo, vamos a llamarlo más que vivir, es prepararte e irte educando en decir, bueno, la vida no se trata solo de que estoy detrás de un carro, que muchos piensan con los deportistas que eso no aplica para todos, y como hay muchos que se enfocan solo en entrenamiento, hay otros que dicen, mira, yo soy deportista, pero para mí es importante la lectura, para mí es importante el conocer el mundo cripto, para mí es importante conocer qué ha hecho Rodolfo en todo ese espacio. Yo me preparé financieramente hablando por la misma razón que todo el mundo, porque quebré, ¿no? Y tuve una época donde tuve que vender activos para recuperarme económicamente y entonces me estuve durante ese tiempo aprendiendo mucho sobre finanzas. Comencé con el trading y de verdad que el trading me ayudó muchísimo. Sobre todo gané mucho dinero en la crisis de la pandemia, cuando el petróleo pues cayó muchísimo. Que incluso te pagaban para almacenar petróleo. Los futuros de petróleo estaban en menos 13, menos 14, llegó a estar. Claro, cuando llegó a $1 a $2, que el broker ya abrió las transacciones porque habían cerrado las transacciones con petróleo, yo compré. O sea, y era una cuestión de instinto, claro. Y compré casi los ahorros que me quedaba y Corriste el riesgo. Sí, multipliqué por 60, por 70. ¿No? Entonces ahí pude recuperarme con las criptos también. Compré Bitcoin a mil y algo. ¿Creíste? Sí, y lo aguanté. Compré Ethereum a 80. Entonces ahí me capitalicé nuevamente. Y luego dejé las criptos a un lado y empecé con el tema de la inversión a largo plazo, que era lo que realmente me apasionaba. A lo largo de ese proceso, cuando estoy aprendiendo a invertir y a valorar empresas, hice un MBA en Madrid, saqué un máster en administración de empresas e hice también un máster en Value Investing, que es inversor en valor, y ciclos económicos, para entender un poco en qué momento económico estamos, ¿no? Y aprendí muchísimo. Luego hice otro curso un poco más práctico, pero muy bueno, invertir en empresas, se llama Invertir desde cero. Uno de mis mentores, Fernando Sánchez, me ayudó muchísimo y he estado pues manejando el patrimonio de una forma u otra, viviendo eso en realidad. Hemos tenido, yo creo que una etapa muy buena en los últimos 2 años, con un mercado tremendamente alcista. Sí. Y tuvimos otro antes de la devaluación del dólar en 2022, que fue un mercado tremendamente alcista, que era realmente fácil ganar dinero. Lo único que tenía que estar era posicionado incluso en cualquier ETF o en cualquier fondo de inversión con tecnológicas, cualquier cosa. Con este boom de la inteligencia artificial, ya yo venía estando invertido en Nvidia, en ASML Holdings, Taiwan Semiconductors, en empresas como esta, ¿no? Entonces me ha ido bastante bien. Y bueno, hace unos años también empecé con la inversión inmobiliaria, comprar viviendas que están en muy mal estado, reformarlas, venderlas, porque bueno, también aprovechar un mercado alcista de inmobiliario que hubo en España. Sí. Aunque realmente la inversión inmobiliaria me gusta muchísimo, no es la más óptima porque un activo inmobiliario es el más fácil a tasar. Te cobran impuestos altísimos, dejas mucho dinero en la compra, en la venta, y realmente es un activo no circulante que te cuesta mucho vender. Y entonces lo que más me ha gustado en este momento son ETFs y acciones. Fíjate qué interesante, y una de las cosas que me deja y me nutre muchísimo esta entrevista, Rodolfo, es que dentro de todo ese proceso de desarrollo desde niño, siempre has tenido un tema de visión, de preparación, de constancia, de ir demostrando que las cosas se pueden, de que hay que capitalizar oportunidades, que errores cometemos todos. Creo que vivimos una dinámica mundo que a veces muchos entienden que es país, que es ciudad, que es y no, que es familia, y es una dinámica que sucede mundo.
y donde sencillamente tenemos dos vertientes o dos principales opciones. O aprendemos de lo que nos sucede y buscamos cómo capitalizarlo y cómo mejorarlo, o sencillamente nos acoplamos a decir, bueno, esto me está pasando, no puedo más, y que la vida me lleve sin saber a dónde. Y creo que me deja un mensaje muy bonito, más allá del tema de actitud y de proyección, de entender desde, incluso como piloto, mira, hoy no pude, pero tengo que prepararme más. Hoy no, el carro no me funcionó y he tenido las características y resulta que mi mecánico no ha tenido las condiciones que yo necesito y que quiero, y tengo que tomar decisiones y acciones, de que la dinámica o el mundo a nivel del automovilismo, a lo mejor algo puede pasar y se frena hoy, de qué vivo, porque no es un tema de hobby, es un tema de profesión, y te ha ido llevando a nutrirte y a pensar. Rodolfo Pi González vive en el disfrute, vive el deporte, que me ha hecho nombre, me ha hecho carrera, pero al final del camino también tiene un tema detrás de escena, familia, de que yo tengo que garantizar mi tranquilidad, de que tengo que prepararme, porque no solo el tema de finanzas, que cualquiera lo ve sencillo, pero la finanza también tiene una vertiente importante. O te preparas y tomas un buen entrenamiento, por llamarlo, donde tengas la posibilidad de tomar decisiones correctas, como hay muchísima gente que en su momento a lo mejor compró Bitcoin, creyó y tuvo malas decisiones al momento de inversión y se fue desde su patrimonio y todo lo que pudo invertido a la nada. Y resulta que es porque, bueno, no es un tema de que compro y después busco cómo venderlo, no, tengo que estar preparado. Tengo que saber cuando hay bajas, cuando hay altas, qué sucede, qué hago, me aquieto, invierto, qué hago con esto. Yo me he dado cuenta que este mundo de las inversiones es muy similar al deporte, ¿no? Hay cosas que no puedes controlar, pero a las que sí te puedes adaptar. Y lo sé porque he estado en los dos extremos. He estado en el extremo de culpar a todo y a todo el mundo de las desgracias que he podido tener o de las situaciones complicadas, y luego a cambiar mi mentalidad, a cambiar ese chip y decir, ok, vale, estoy aquí, ¿dónde estando aquí puedo llegar? Aquí. Y durante un tiempo se me olvidó el aprendizaje del deporte, ¿no? Pero luego lo fui retomando. Yo creo que la mejor terapia que hice, yo nunca he ido a psiquiatra, ni psicólogo, ni nada de eso, pero para mí la mejor terapia fue ese año donde empecé a competir. Entonces, si no tienes el carro perfecto, te adaptas. Si el carro no está en la mejor puesta a punto, te adaptas. Si no tienes el mejor resultado, no pasa nada. Hay que mantenerse positivo porque luego sí lo vas a tener. Y yo, sobre todo en los mercados, he vivido momentos complicados. Yo recuerdo el año 2022, mi cartera estaba en menos 30, estaba menos $80,000, menos $90,000. Estaba yo aguantando un drawdown tremendo. Pero yo estaba convencido de que todo lo que yo tenía, los activos que yo tenía eran buenos. Yo estaba invertido en muy buenas empresas, tenía muy buenos fondos, tenía buenos ETF. Y entonces fui cogiendo la liquidez que me quedaba y fui invirtiendo y tener paciencia y tener convicción de lo que estaba haciendo. Posteriormente, ese mercado bajista que duró unos 8 meses, fue una época de mucho estrés para mí, pero que yo no vendí ni un centavo, más bien. Aguantaste. Aguanté, seguí invirtiendo y luego empezó a recuperar, y no solo recuperó, multiplicó, porque yo me acuerdo que en esa época el Nasdaq, cuando cae, estaba en 16,800 y que llegó a caer hasta $9,000. Ahora está el Nasdaq cotizando en 23,000. Ahí respiraste, después dijiste, bueno, valió la pena. Entonces, es una lección de vida, es creer en uno mismo, tener convicción, tener disciplina, no entrar en pánico. Sí. Y es la misma mentalidad que uso en el deporte, que a lo mejor tienes una carrera donde haces una buena clasificación y te sacas en la primera curva y quedas atrás, vas a entrar en pánico, te vas a molestar, natural. Vas a culpar a los demás, o dices, bueno, ya estoy aquí, ¿cómo avanzo? Entonces, gracias a Dios, esa mentalidad la he podido llevar también. La he ido madurando. Sí, madurando muchísimo, y la he llevado a las inversiones, he sabido cómo usar el crédito bancario, cómo adquirir activos sin poner mucho dinero, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ha sido un crecimiento que realmente tú no te das cuenta todo lo que has aprendido hasta que te detienes y dices, bueno, voy a mirar para atrás y ver todo lo que he avanzado y lo que he madurado, ¿no? Soy muy cuidadoso con el dinero, soy muy disciplinado, yo vivo realmente de un sueldo que yo me pago, realmente las inversiones y lo que tengo es mi herramienta de trabajo, y por eso la cuido muchísimo, porque claro, yo de eso recapitalizo y vivo, ¿no? Entonces he aprendido muchísimo, ¿no? Mi mentalidad de aquí hoy en día, hace 6, 7, 8 años, es muy distinta, sin duda alguna, y me ha hecho mucho más fuerte de mente y mucho más maduro. Bueno, y es la proyección a futuro, eso es lo que ha permitido el crecimiento. Totalmente.
¿Crees en la inteligencia artificial y la aplicas? La aplico, sí. Yo uso ChatGPT todo el tiempo. Yo soy terrible con la tecnología. El otro día me puse a hacer un Excel y me puse con ChatGPT. Ayúdame, necesito hacer un Excel de tal cosa. ¿Cómo abro? ¿Cómo hago? Ponerme a hacer un business plan y me apoyo mucho en ChatGPT para todo, ¿sabes? Entonces, sí, totalmente. Yo creo mucho en la inteligencia artificial. Bueno, Microsoft ahorita tuvo un layoff de casi 7,000 empleos que eran puestos de project manager y todo ese tipo de gente, porque ya la inteligencia artificial está tomando el control de esos puestos de trabajo. O sea, ahora realmente los nuevos puestos de trabajo que se van a abrir son los que están detrás de la inteligencia artificial. Los que crean el prompt. Sí, totalmente. Es que hay que adaptarse, ¿sabes? La inteligencia artificial va a acabar con muchas cosas, va a ser el efecto Kodak de nuevo. Pero va a reformular otros. Y va a abrir nuevos mercados y nuevas posibilidades. Sí. Vivimos en el mundo donde vivimos que totalmente cada rato se está actualizando, pues es necesario siempre estar alerta y siempre ser flexible. ¿De qué sucede? Total. Rodolfo, hemos ya hecho recorrido de dónde vienes, qué has hecho, qué no, y me parece oportuno e interesante que nos cuentes un poco, porque bueno, si bien es cierto, ya conocimos incluso 2023, desde 2024-2025 que has estado experimentando este tema de la aviación, pero así como hemos hablado de la resiliencia y de la activación continua de Rodolfo, te vi corriendo reciente y me gustaría que nos cuentes con qué se viene, qué está haciendo Rodolfo, porque hace nada te vi en una pista y te vi con un carro bien interesante y con unos números bastante interesantes. Bueno, estuvimos recientemente corriendo en Panamá en una categoría que se llama GT Challenge de las Américas, un campeonato de gran turismo que corre en todo el Caribe y en Centroamérica. Corre en República Dominicana, corre en Panamá, hay una valía en Salvador, en Costa Rica. El año que viene como campeonato quieren crecer. Se está hablando de hacer ya una carrera en México que probablemente está 90% cerrada, que va a ser con la NASCAR México en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Se está hablando de hacer uno en Colombia. Incluso hay conversaciones muy debajo de la mesa para traerla a Venezuela, ¿no? Wow, esa categoría. Entonces, de momento fui a probar con el equipo de Viaggio Parisi. Viaggio Parisi, para los que no lo conocen, pues es dueño del autódromo Los Parisis en Maracaibo. Un nombre que pesa mucho en el automovilismo aquí en Venezuela. A principios de los años 90 trajo la categoría GT de las Américas acá a Venezuela, corriendo también precisamente, creo que era un Mustang patrocinado por Marlboro. Y bueno, él decidió pues incorporarse a esta categoría construyendo su propio carro, un Mustang Super V8, que tuve la oportunidad de probar, que me encantó. Y entonces yo creo que, si no me equivoco, la primera vez que un equipo venezolano con un piloto venezolano corre en un campeonato de automovilismo con un carro construido por un venezolano y sale de ahí con un podio. Tuvimos un podio, importante decir que estuve casi 2 años sin competir. Mi última carrera fue en octubre de 2023, que por cierto gané en Snetterton. Que por supuesto. Pues, normal, ¿sabes? y bueno, llegamos acá y fue una carrera dura porque el Super V8 pues no tiene la aerodinámica que tienen los Lamborghinis ni los Ferraris, y fue complicado. Me robé la arrancada, los aguanté todo lo que pude, pero al final llegamos de tercero. Y bueno, el sponsor que teníamos, el otro piloto con quien compartí el carro, que es el piloto que es el sponsor del carro, decidió comprometerse para el año que viene. Entonces estamos ya negociando para hacer la categoría. Viaggio está construyendo ya un carro nuevo. Me dice: te voy a dar un carro con los cambios acá. Pues yo iba con palanca de cambio, ¿no? Hace 20 años que no manejo un carro con palanca de cambio, sí. Entonces, desde el 2008 en la Fórmula 3 y yo dándole, ¿y un tercero? 5 vueltas, me adopté. 5 vueltas le agarré la mano. Y me dijo: te voy a construir un carro con los cambios acá, le vamos a poner un difusor grandísimo, vamos a hacer unas tomas aéreas, un alerón delantero, tal. O sea, verlos a ellos motivados e incentivados me llenó de mucha ilusión. Sobre todo porque ya en esta etapa de mi carrera deportiva, que ya yo sé, no voy a llegar a la Fórmula 1,
quizás pueda llegar a las 24 horas de Le Mans si conseguimos patrocinio o lo que sea. Pero ver a un equipo de gente que tiene esa pasión tan viva por el automovilismo, que ya la mía se estaba apagando un poco, porque ya tenía ya con la aviación me estaba incentivando mucho, pero fui a correr por pasar un fin de semana distinto. Y me volviste a activar. me volvieron a pegar esa pasión. O sea que 2026 vemos de nuevo a Rodolfo en la pista. Sí, seguramente. Seguramente, probablemente termine siendo este campeonato, el GT Challenge de las Américas, en distintos países de Centroamérica. Es un campeonato que se adapta muy bien a mí porque, vuelvo y repito, estoy trabajando con gente muy apasionada, muy loca por el deporte, porque estoy corriendo en países donde la gente ama el automovilismo, donde bueno, en Panamá habían 100,000 personas, las gradas estaban llenas, el VIP lleno, colas para entrar al autódromo, y no me imagino lo que será una carrera como esa aquí en Venezuela. Me encantaría ver a un Rodolfo en Venezuela corriendo. Yo creo que si el proyecto es interesante, si la categoría es interesante y si las condiciones son atractivas, yo creo que sí. Si pudiera existir esa posibilidad. Sí, puede ser. ¿Qué ves que necesitaríamos nosotros para que eso suceda? Yo creo que necesitamos voluntad de que suceda. Y yo unión, creo que todo el mundo quiere que suceda. Yo estaría dispuesto bajo las condiciones correctas. Creo que el campeonato estaría dispuesto bajo ciertas condiciones. Y es un tema de que la gente aquí, los sponsors, se activen, hagan su trabajo y tengan la voluntad de traer eso aquí a Venezuela. Yo creo que gustaría muchísimo. Y te digo algo, yo creo que por lo menos en el aeropuerto de La Carlota, si se logra hacer un circuito ahí, que no hay que hacer mucho ni invertir mucho, yo creo que eso se llenaría, más de 100,000 personas estaría ahí. Increíble, sería espectacular de primer nivel. Sí. Y yo creo que Venezuela se lo merece. Totalmente. A mí me encantaría porque yo he tenido mucho apoyo de Venezuela, de la gente. Y cuando te hablo de apoyo, te hablo de la gente de a pie, que ha estado conmigo en las buenas y en las malas, que me ha apoyado, que ha visto mis carreras en televisión. Y a mí me encantaría poder darles la oportunidad de correr acá y que me vean en persona y que me vean corriendo en persona. Yo creo que les haría mucha ilusión a ellos, pero a mí también. Siempre has corrido con la bandera de Venezuela. Siempre. En alto, dejándolo en buena posición y con buena reputación. Rodolfo, estamos a punto de cierre, pero esto siempre tenemos una dinámica aquí y me gustaría que le dejes a esos jóvenes, digamos, que están en Venezuela pensando en el automovilismo, de que lo ven como proyección, amantes de Fórmula 1, fieles seguidores tuyos que te ven como un referente, y a veces uno en el día a día no lo sabe, pero somos una marca, somos un referente dentro de nuestra profesión en lo que hacemos. ¿Qué le dirías tú como un mensaje de inspiración, de motivación, de si vale la pena, si hay futuro, si esto es algo en que tú le dirías, échenle pichón? Creo que hemos contado una historia bien bonita, pero me gustaría que Rodolfo les hable. Yo creo que mi historia no es solo para los que son apasionados del automovilismo, sino creo que es para toda una juventud, para toda una generación. Y si algo ha demostrado mi historia es que lo que yo he logrado, puede ser mucho, puede ser poco, ustedes serán los jueces de eso, ¿no? Pero todo lo que yo he logrado ha sido base de constancia, resiliencia, de no rendirme. Y mire que más de una vez me he querido rendir, más de una vez me he sentido hundido, más de una vez me he sentido que tengo el peso del mundo sobre mis hombros, pero he vuelto a insistir, me he levantado, he buscado otras oportunidades. Cuando se me han cerrado unas puertas, me he metido por la ventana. Y yo creo que los sueños valen la pena luchar por ellos, vale la pena insistir, vale la pena levantarse una y otra vez y todas las veces que haga falta. Y yo creo que ese es el mensaje, ¿no? para toda la juventud. Y es que un ganador no es una persona que se levantó una mañana con una cantidad inmensa de talento y se hizo ganador de la noche a la mañana. Un ganador es una persona que ha perdido mucho y que después de haber acumulado tantas derrotas ha insistido, se ha levantado hasta que consigue triunfar. Y esa ha sido la historia de mi vida, que he triunfado pues porque también he perdido mucho. Gracias, hermano. Qué orgullo y qué bonito mensaje, porque creo que es parte de lo que muchos queremos, no solo en la inspiración, sino de proyectar, y es parte de nuestro propósito de vida, de ir no solo motivando, sino demostrando de que las cosas pueden estar cada día mejor y no dependen del mundo, no dependen de la economía, no dependen de nadie. El primer propósito somos nosotros mismos. Si no creemos en nosotros, no nos proyectamos,
no nos sumamos y no hacemos las cosas con valor y bien, es la primera tuerca que va a estar floja. Ahí nosotros tenemos que tener proyección a eso y las cosas se van a dar, constancia y dedicación. Sí, y que la vida es como un carro de carreras. Nunca vas a tener la puesta a punto perfecta, pero tú decides cómo la manejas y te tienes que adaptar y no culpar al entorno, sino hacerlo mejor con lo que tengas en ese momento. Totalmente. Bueno, qué orgullo y qué honor tener aquí a Rodolfo Speedy González conversando, haciendo un poco de recorrido de su carrera. Los invito a que disfruten esta entrevista. Creo que más allá de conocer solo el deporte, estamos conociendo a Rodolfo como persona, como venezolano, y que siga activo en las pistas, siga con nuevo y que bueno, muy pronto lo vamos a ver de nuevo en el podio, representando no solo a Venezuela, sino levantando esa bandera de velocidad. Gracias, Temo. Gracias, Rodolfo. Gracias. Aquí.